Comenzamos la oración de la mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este Domingo de la Transfiguración, último del tiempo de Epifanía. San Lucas, capítulo 9, los versículos 28 al 36. Dice así. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía qué decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron nada, no dijeron a nadie lo que habían visto. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos avanzado en la lectura del Evangelio según San Lucas. Bueno, claro, lo que va pasando es que entre lo que es las celebraciones, así que tienen fechas más o menos, y la lectura del texto, bueno, siempre es una tensión en la que uno está. Tratar de mantener cierta linearidad en cuanto a la lectura, pero también con esto de que se nos van atravesando fechas de tipo de celebraciones, que algunas son muy, muy antiguas. La de la Pascua, que el cristianismo incorpora, viene mucho antes, ¿no? Viene de la tradición judía y posiblemente también de otras tradiciones más antiguas todavía del desierto, en el cercano oriente. Entonces, claro, ¿cómo esto articula, se reinterpreta? Estamos leyendo un texto bellísimo, eh, con una cantidad de niveles de complejidad, pero al mismo tiempo decir, bueno, es parte de la lectura del texto bíblico. Entonces, claro, ahora hemos saltado, estábamos hace ahí nomás leyendo las bienaventuranzas y ahora estamos en el capítulo 9. Bueno, y vamos a entrar ya en este caminar previo a la Semana Santa Pascua, ahora el miércoles arrancando. Entonces, como que, bueno, todo esto es como tratar de meter en un recipiente chico una cantidad de cosas, bueno, algo queda fuera y otras tienden como a rebalsar. Estamos leyendo un texto que simplemente para tener algún dato de lo anterior, si hubiésemos venido leyendo el Evangelio según San Lucas así de manera más lineal, es decir, ya ha ocurrido la multiplicación de los panes, que es una clave en los 4 evangelios y en lo que debería ser por lo menos la fe cristiana en general. También, si hubiésemos venido leyendo linealmente, Pedro también ha hecho la declaración de que Jesús es el Mesías, el ungido Mesías de Dios. Eso justo un poquito antes, en el 9. Y el primer anuncio de la pasión. ¿Sí? Estos elementos es bueno que los tengamos, por lo menos acá al costadito, teniendo en cuenta que el evento de la transfiguración, tal como lo relata nuestros textos, los evangelios, no es algo aislado, no es una cosa que simplemente aparece y está ahí y uno dice, oh, no, es parte de un recorrido.
Entonces, claro, ya han pasado una serie de cosas en el relato del Evangelio y ahora nos encontramos con estos personajes en el lugar alto. Entonces, claro, hay mucha reminiscencia o puntos de reencuentro, porque también esto nos pasa que nuestras imágenes de lo celebrativo de otros tiempos no coinciden necesariamente con las que tenemos hoy en día. Es decir, para nosotros hoy en día simplemente, bueno, nos juntamos para algo. Hay poco de resabios de aquello de otros tiempos donde nos conectamos con que lo celebrativo reactualiza aquello que fue. Es decir, como que de alguna manera al tener una celebración litúrgica, aquello que fue y el hoy como que se encuentran. En la tradición judía, celebrar la Pascua no es algo que pasó hace mucho. Sí, pasó y en el momento de celebrar también está pasando. Es decir, como que esto permite ver el tiempo como cuestiones donde a través de ciertas acciones, como que se aplasta y se encuentra lo de antes con lo de ahora y habla hacia el futuro. Esto en la tradición cristiana está muy instalado, aunque lo pasemos por alto, ¿no? La mirada de que el reino de Dios llega siempre, en todo tiempo, y que de pronto está el Padre Nuestro, ¿no? Cuando decimos esa oración conocida de Jesús, decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Estas cosas que a veces las decimos como simplemente al pasar, pero que están ahí. Entonces, la transfiguración, como se lo está mirando en el texto, de justo ahora que nos acercamos al tiempo ya de Semana Santa, Pascua, ¿no? Todo este tiempo de la Cuaresma que tiene que ver con lo preparatorio de esto, es decir, conecta con aquel pasado que se actualiza, se vuelve a ser presente. Entonces tenemos ahí figuras, Moisés, y no olvidemos que Moisés y la ley en la tradición bíblica son centrales. Aparece también Elías, la profecía, aparece Jesús y están también los discípulos. Y por supuesto, para no olvidarnos de lo que le da Marco, aparece después la nube y la voz del cielo, la voz de Dios. Entonces, este es el escenario en el cual nos movemos. Claro, ¿por qué? Porque por un lado encontramos la ley como lo que regula, bueno, y por supuesto esto se da en la montaña y todas reminiscencias de los 10 mandamientos y las leyes, el monte santo, es decir, los truenos, la voz de Dios, todo eso que son textos del Antiguo Testamento, y actualiza en el Evangelio. Después hay que preguntarse cómo actualiza hoy. Dice, bueno, pero ¿cómo esto puede conectar o no con algo que tenga que ver con nosotros hoy en día? Bueno, algunos elementos a tener en cuenta, así más rápidos primeros, es este punto de conversación. Este punto de conversación que se produce donde nos encontramos con Moisés, la ley, y esto hay mucho, y una de las discusiones que vamos a encontrar en Jesús tiene que ver con la ley, especialmente con los fariseos, que después uno puede mirar un poco esta cuestión de los fariseos y decir, bueno, ¿cuánto de los fariseos es un elemento criticable, sin duda, pero cuánto los fariseos también traían su preocupación en cuanto a que tampoco eran tontos los fariseos, ¿no? Ni eran necesariamente como a veces nuestra lectura, no tanto a veces el texto, sino nuestra lectura los pinta como la maldad personificada.
Hay que ver que los fariseos lo que traían era esto de que las leyes eran fundamentales para el funcionamiento y con este concepto que en la ley Dios se manifiesta. Había algo que surgió del domingo pasado ahí con el tema de, bueno, llegó un mensaje ahí con el tema de San Agustín y Pelagio, que no lo vamos a abrir hoy, pero que tiene alguna conexión. No para hoy, pero para dejarlo ahí, como para que también quede que no es que no miro los mensajes, no siempre, pero a veces uno los mira. Ahora, tenemos la ley que en la comunidad de época y en las anteriores, es decir, es un elemento fundamental regulador, es decir, donde de alguna manera Dios se manifiesta también en esto de brindar un marco de regulación. Pero la pregunta es cómo se lee esto, porque claro, uno encuentra también a través del texto bíblico. Y aquí es la cuestión de esta lectura integral del texto bíblico y no caer en la trampa de estar siempre agarrando pedazos sueltos para acomodarlos a nuestros propios pensamientos y estructuras de ideas, ¿no? Es decir, muchas veces nos pasa eso. Bueno, tenemos nuestro propio modelito ideológico, todos lo tenemos. Lo importante es poder mantener un poquito de distancia crítica para volver a mirarlo. Pero siempre la pregunta es, bueno, cuando hacemos esto, ¿desde dónde? Y caer en esto, decir, bueno, yo tengo esto que me he ido fabricando en la cabeza, cosa que le pasa a todos los seres humanos, no solo a mí, ¿eh? Así que si les pasa también, bueno, siéntanse parte de la solidaridad humana en eso. Espero que también sea así y que uno no haya quedado como el único que le pasa. Pero esto donde de pronto uno dice, bueno, ¿cómo tener algún tipo de marco? A través de los siglos, y ahí es donde a veces tenemos estas ideas de que todo tiempo pasado era mejor, lo más probable es que no, era bastante peor, pero bueno, tampoco idealizar el presente contra el pasado, ni demonizar totalmente el pasado. Sin poder mirarlo, es decir, desde algún lugar, que es ahora donde vamos a tener que ir con la transfiguración y la mirada hacia la cuaresma, que tiene que ver con esta cuestión de la clave de cómo leemos. Y si queremos hacer algo de las lecturas clásicas más simples del texto que nos va a ayudar a entrar a esto, es que esta conversación que se genera entre Jesús, Moisés, Elías, tal como lo perciben los discípulos, que Lucas, aquí en nuestra lectura, ha sido muy explícito. No es que están conversando sobre el estado del tiempo o cualquier otra cuestión general. No, están hablando de lo que va a ocurrir en Jerusalén, dice el texto. Claro, hemos tenido ahí algunas cuestiones que ya mencionamos. Venimos leyendo en el texto que la multiplicación de los panes es un tema clave. Hemos tenido también que Pedro dice, tú eres el Mesías. Y después, junto con esto, aparece este evento de diálogo, con algunos conflictos que venían en el texto también, ¿no? Es decir, hay una cantidad de curaciones, conflictos, el problema del sábado, o sea, cómo leer e interpretar las leyes. Y ahí entonces la transfiguración lo que nos lleva es a cómo interpretamos, cómo leemos. Tenemos la ley, tenemos los profetas y tenemos a Jesús, el Mesías, como ha dicho Pedro antes, ahí en esta conversación. Y esto tiene que ser una clave para nosotros y nosotras como personas cristianas. No se puede leer las leyes sin la profecía. Y cuando decimos la profecía en esto, hay que tener tal vez para la tradición cristiana, es decir, ¿quién habla por medio de los profetas? Bueno, estamos a
1700 años del Concilio de Nicea, y ahí en el Concilio de Nicea dijeron algo. Cuando hablaron del Espíritu Santo, dice que habló por medio de los profetas. Es decir, no se puede tomar la ley sin el Espíritu Santo que habla. En nuestras tradiciones, sin el Espíritu Santo no hay fe. No es, y esto cuesta, porque nosotros hemos pasado por la Ilustración y por una cantidad de procesos históricos donde eh, el cerebro, la cabeza parece que tomó así como una cuestión casi dictatorial de todo el resto. Entonces, muchas veces confundimos la fe con una organización de pensamientos. Lo mismo que le pasaba a los fariseos con el tema de la ley. No, no hay muchas diferencias de eso. Solo que como los fariseos no están aquí como para defenderse, quedaron en el pasado y lo nuestro se diluyó. Eh, Porque claro, la fe nace por el oír. Eso lo leemos en el texto bíblico. Ahora, claro, entra en nuestros oídos porque hay anuncio del Evangelio, pero el caminito desde el oído hasta la integralidad del ser humano, Lutero diría el corazón, pero bueno, esto hay que ver que los lugares del cuerpo han ido cambiando también en cuanto a sedes de las distintas partes que nos conforman. Esto se ha ido moviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quien hace esa traslación interna es el Espíritu Santo. Claro, hemos reducido también al Espíritu Santo a cuestiones de sensaciones espirituosas individuales o grupales. Y le hemos ido podando todo aquello que es transformador de la historia presente. Y con esto de la dificultad de mirar a través de la transfiguración, porque ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, hemos tenido una serie de elementos en el texto, disputas, el llamado de los discípulos, la alimentación de la multitud, es decir, la abundancia del alimento en el ámbito donde el alimento escasea, es decir, como que lo normal no es la escasez, lo normal es que todo el mundo coma. Lo normal desde el reino de Dios, no desde las construcciones humanas que se construyen de otra manera. Algunos se comen todo y a otros no les queda nada. Y son los modelos individualistas hacia donde va cada vez más explícitamente y marcado el mundo, ¿no? Es decir, bueno, va por acá. O sea, a contramarcha de pronto de la predicación de Jesús, a contramarcha de lo que creen, al menos en teoría, las personas cristianas. En teoría, porque en la práctica después se empieza a ver esto de que cuando tenemos que trasladar esto y decir, bueno, no, pero todo el mundo tiene que poder comer, con esa cuestión integral de que el alimento juega con la vida misma, es decir, la integralidad de la vida, entonces uno dice, bueno, en Jesús encontramos también la enseñanza, porque tiene que haber una conexión entre estas cosas, porque desde nuestro entorno se predica lo opuesto, se predica que es una cuestión del mérito. Algunos comen porque han hecho méritos para comer y otros no comen porque no han hecho méritos para comer. Eso va totalmente en contra del Evangelio de Jesucristo. Es el antirreino y el antievangelio. Pero se ha naturalizado y lo que se naturaliza después entra en problemas. Claro, y uno diría, bueno, en el ámbito de la ley, por un lado sí está esto de la necesidad de las garantías de que todo el mundo tenga. Pero también hay otros elementos que juegan. ¿Cómo se lee? Desde el espíritu. Y leer desde el espíritu es leer con el evangelio que se actualiza constantemente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El que es quien sostiene y da la vida, credo niceno, ¿no? Allá el concilio de Nicea hace
1700 años, celebramos ahora, es quien sostiene y da la vida. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Una reducción de esto. Ah, sí, tiene que ver con la creación y esos relatos. No, tiene que ver con el hoy. Cómo el Evangelio se vuelve dinámico y actual para que a nadie le falte la comida, para que nadie le falte el acceso a la salud, para que nadie le falte el acceso a la educación. Y esto que es tan simple y tan básico, se pierde cuando ahí entra la tijera y deja fuera el espíritu. Entonces quedamos en las discusiones de los fariseos, que claro, no es que haya que leerlos negativamente porque eran, entre comillas, guardadores de las leyes. Lo que pasa es que el uso que le daban no era para el bienestar de la gente, la comunidad grande. Era como que la ley tiene sentido por sí misma y para sí misma y nada más. Y solo para aquellos que son perfectos guardadores de la ley. Para la tradición protestante, la evangélica en general, ahí uno dice, bueno, claro, lo que estamos haciendo es caer en eso que tanto tememos, que es la justificación por las obras, y donde desaparece la justificación por la fe, porque desaparece la intervención del Espíritu Santo, quien sostiene y da la vida. O sea, es una construcción sin. Por eso, en la transfiguración, la llave de lectura, porque después uno tiene el otro extremo. Bueno, el Espíritu Santo tiene esta condición de absoluta presencia de Dios, pero que se mueve más allá de los límites que le ponemos y hay siempre este riesgo de cómo se interpreta. No toda explosión de cuestiones así muy energéticas y muy impresionantes son el Espíritu Santo. No hay que confundir, es decir, cualquier cosa con la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo discernir? Bueno, probad los espíritus, dice el texto, ¿no? Bueno, ¿cómo? A través de Jesucristo. Por eso, la conversación que ocurre de la ley y los profetas con Jesús, que ya ha sido declarado por Pedro, un poquito antes como el Mesías, es decir, que nuestro texto hoy le va, si queda alguna duda, le pone el sello con la voz del cielo, donde la voz de Dios termina de certificar estas cosas así, como lo que se escucha por ahí en el bautismo, pero aquí como la certificación última, es la clave de acceso. Esa cosa muy tradicional de la mirada evangélica, ¿no? El solo Cristo, tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo leemos, cómo vivimos la fe hoy. Es decir, porque claro, ¿qué hace nuestro texto de la transfiguración? O sea, hace esto de conectar el pasado con nuestro presente, bueno, el pasado largo con el pasado más cercano de Jesús y la época de los discípulos, y cómo se conecta hoy en nuestras vidas. Con esto de siempre esta tentación desde el ámbito de la fe cristiana de quedarse en ese mundo idílico, salir a buscar a Dios donde, sí, claro que Dios también está por ahí, está detrás de su creación y de todo, pero la confusión y saber que hay que bajar al mundo de todos los días. Pedro es un poco la voz de esto. Qué bien que estamos, construyamos como es, enramadas, unas carpitas acá y quedémonos aquí, dice Pedro en el texto, ¿no? Es decir, quedémonos aquí. Siempre tenemos esa tentación de tratar de la huida de lo cotidiano a un mundo claro, porque lo cotidiano tiene todo lo suyo. Tampoco podemos ponerle toda la culpa a Pedro ni sentirnos totalmente culpables. Pero esto de tener este diálogo de la ley, los profetas, con Jesús, quien es que aparece como el intérprete, también es interpretado, claro. Fíjense cómo termina.
en esta traducción dice, justo ahí desde la nube, ¿no? Que es el versículo 39, no tengo puestos los lentes, así que es así como lo que uno más o menos ve. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Claro, ¿dónde está la clave de lectura? Escuchando a Jesús. Es más complicado de lo que parece cuando lo vemos hoy. Hoy es muy lindo, pero sumamente complejo, porque ¿dónde vamos a mirar? Es muy lindo salir a buscar a Dios en las cosas bellas, en la naturaleza y todo, especialmente para la gente que vivimos en ciudades, esto de salir un poquito y tener un poco de horizonte. Aquellos que están más en el contacto con el campo y todo están en eso más todos los días. Pero el que vive en la ciudad, las y las que viven en la ciudad, tiene un poco eso de salir. Y sí, claro, es decir, detrás de sus obras, esto es algo parte de nuestra tradición cristiana, sin duda. Dios está presente. Pero, ¿dónde se manifiesta plenamente? Y bueno, por eso la transfiguración está aquí justo antes de la entrada a la Cuaresma y el Viernes Santo y la Pascua. Es en la cruz. Y a partir de la cruz se puede ver, porque ese es el punto donde lo hermoso y lo bello, que también es parte de la creación, pero Dios, y aquí está la clave para leer hacia adelante, no nos ama por ser bellos y hermosos, menos mal porque un montón no calificamos, sino que lo bello y lo hermoso está porque Dios ama la creación, ama su humanidad. ¿Sí? Funciona a la inversa. Y la cruz es eso. A partir de ahí se lee. Y a partir de ahí entonces ya no leemos que algunos tienen más mérito que otros, por eso pueden comer y otros no, sino todo lo contrario. A partir de la cruz hay otra mirada del mundo. Una mirada donde el amor de Dios se manifiesta, de modo que nos toca bajar de ese monte de la transfiguración, donde posiblemente nos quedaríamos con mucho gusto con Pedro y los discípulos en lo idílico, y nos toca bajar y ser consecuentes entre la prédica de Jesús que interpreta, por eso, la ley y los profetas, y nuestro accionar cotidiano en favor de los y las demás, especialmente desarmando el antievangelio de nuestro mundo y de nuestro entorno, tan marcado hoy en día, donde de pronto la ley tiene que estar en función del cuidado de los y las más vulnerables. O sea, la ley no está ahí para beneficiar a los que se han quedado con todo, sino tiene que estar en función de los y las más vulnerables, está para la protección, para evitar justamente, no vamos a meternos en lo que quedó del domingo pasado, hoy por lo menos, ¿no? Entre ahí Pelagio y San Agustín, sino nos vamos a quedar con esto, decir, bueno, y ahí es donde estamos. Y ahí es como personas cristianas nos lleva a la pregunta de cómo nos posicionamos también en la vida de todos los días. No nos quedamos arriba en el monte de la transfiguración, hay que bajar. Es lo que va a hacer Jesús. Va a bajar y va a ir a la cruz, manifestación plena de ese amor para con todo, pero donde ese todo no sea un ocultamiento de la justicia, porque para eso está la ley, sino la cuestión plena de el bienestar y el cuidado, especialmente de aquellos y aquellas más vulnerables, y evitar que los grandes se coman a los chiquitos. Eso es donde está esta tensión en la vida cristiana, donde quisiéramos quedarnos solamente con el monte de la transfiguración, quisiéramos quedarnos con nuestra espiritualidad, y si no hay que bajar, como que estamos más contentos, porque entonces la vida de todos los días, embromar a los demás, estaría como permitido y hasta normalizado. Pero en Jesús, que
Por eso se conecta y tenemos esa presentación que hace Pastor Burgoa, que después podemos volver a poner el link, el pesebre y la cruz, es decir, donde Dios asume la humanidad, la carne, la Navidad. Es decir, esto tiene que ver con la cruz. Es decir, en cuanto a que no hay una escisión, no hay un mundo espiritual en donde podemos quedarnos y otro material donde podemos embromar al prójimo. No. Es decir, en la unidad de Cristo, como verdadero Dios y verdadero ser humano, esa unidad no permite. Y esa unidad se percibe de la Navidad a la cruz. Y por supuesto, no para abrirlo hoy, pero para dejarlo ahí, tampoco podemos dejar Navidad, cruz, sin Pentecostés, sin el Espíritu Santo, que es quien interviene constantemente en todo esto de generación, de posible cambio constante en la vida. Y aquí es, bueno, la gran tensión donde estamos. Intentamos quedarnos, pero hay que bajar y hay que estar. Y ahí está la promesa de que en todo este camino no estaremos abandonados y abandonadas, ni dejados solos y solas, sino que la presencia de Dios está activa hoy, no solo en lo celebrativo, sino en todos los momentos de la vida. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás, a la vida plena pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda del Señor el amor, que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su